los flujos piroclásticos de alta densidad, que tienen un alcance un poco más corto, pero son aún más destructivos. Vemos aquí el impacto. Estos son flujos controlados por la topografía. Este flujo piroclástico bajó aquí del cráter, por este valle, e impactó directamente a una población, Francisco León, que también había quizás todavía unas 200 personas allí. Y pues vemos aquí la estructura de una iglesia antigua, que había sido reforzada, pero que no hay realmente, no conozco yo unos criterios estructurales de diseño contra flujos piroclásticos de esta naturaleza. La combinación de esta ceniza con agua de cualquier origen, puede ser agua del glaciar de un volcán, o puede ser agua de lluvia que viene durante la erupción o que viene después de la erupción, o puede ser la interacción de la ceniza con algún lago o alguna laguna. Cualquiera que sea el origen del agua, esta mezcla forma un lodo de muy alta densidad, el cual tiene una gran movilidad y que forma los llamados lahares o flujos de lodo. Los lahares han sido una de las causas de los desastres más grandes, no solo en México, sino en la historia. Y uno de ellos es el caso conocido del volcán Nevado del Ruiz en Colombia, donde una erupción relativamente pequeña generó el colapso, mejor dicho, la erosión catastrófica del glaciar en la parte alta del volcán. Este material, este lodo, bajó por los flancos del volcán a una velocidad muy alta y devastó poblaciones a 55 kilómetros de distancia. El flujo de lodo bajó por este valle y devastó a esta población de Armero, causando uno de los peores desastres, 23.000 víctimas en cuestión de 2 minutos, para que el tirante del lahar en el valle se fue de cerca de 40 metros de altura. Y bueno, en este caso podemos ver que el Chichón fue un desastre en el sentido de que pues, no existía un sistema de protección civil. Esto fue en 82, el sistema de protección civil se creó en 85, o en 86 mejor dicho, y pues la ausencia de un sistema organizado de prevención, de preparación y de respuesta causó una gran devastación, cerca de 2.000 víctimas y un daño económico en el orden de los 4.000 millones de dólares. Aquí vemos el efecto. Esta es la destrucción del domo de 300 metros de alto. Tenemos la devastación por flujos y oleadas piroclásticos en un radio aproximadamente de 8 kilómetros. Esto porque es un volcán no muy alto, es un volcán bastante bajo. Tenemos la lluvia de cenizas y cierre de aeropuertos a distancias hasta de 800 kilómetros. Y tenemos los flujos de lodo que se expandieron a distancias de 50 70 kilómetros. Y pues la masa total emitida, que vimos en una tabla anterior, fue esta cantidad, que si la dividiéramos entre los 100 millones de mexicanos, aún nos tocarían 30 toneladas de ceniza a cada uno. Esto es para darnos una idea de la magnitud de una erupción que en la tabla del BI se considera como moderadamente alta. Bueno, entonces tenemos dos erupciones que emiten volúmenes similares, pero el Paricutín la emite 9 años y el Chichón la emite en pocas horas. Claramente el impacto, la causa del desastre es la tasa eruptiva y es el parámetro que debemos vigilar y debemos atender con mayor detalle. En el caso del Paricutín, pues la población fue evacuada, fue reubicada antes de que la lava llegara al volcán. Este es el nuevo San Juan. En cambio, en el caso del Chichón, tenemos las 2.000 víctimas, los 20.000 damnificados y pérdidas económicas por la suma de una erupción de gran intensidad con una falta total de prevención y de respuesta. Bueno, esto nos lleva a reflexionar algunos de los aspectos que ya se han tocado. Me voy a ir aquí muy rápido porque varios de estos aspectos ya se han tocado en las pláticas anteriores, pero que se centran en la distinción muy clara entre el fenómeno y el desastre. El fenómeno es una medida del peligro, en los términos que se mencionó antes, y el desastre o el impacto es una medida de la vulnerabilidad, en los términos también que ya se mencionaron en las pláticas anteriores. Es interesante ver cómo se define desastre en la legislación mexicana. Esta es la definición de desastre en
en la Ley General de Protección Civil, que es una definición bien, no está mal la definición, está bien, pero yo creo que se podría precisar un poquito más, sobre todo lo que se refiere a la naturaleza del fenómeno, porque es una definición de carácter muy general e independiente de la naturaleza del fenómeno. Y sí tenemos que distinguir, por lo menos, introducir este concepto de la tasa lenta o de la tasa a la que se desarrolla el fenómeno. Desde luego puede haber desastres de fenómenos que se desarrollan con lentitud que también son muy destructivos, como por ejemplo las sequías. Una sequía puede ser tan destructiva como una erupción volcánica, pero en una escala de tiempo muy, muy diferente. Entonces, la vulnerabilidad es un parámetro que tiene una componente temporal que sí hay que considerar desde las distintas perspectivas. Esto es un resumen que, digamos, repite lo que ya se ha mencionado de manera muy precisa en las pláticas anteriores, pero que trata de enfatizar que la componente de peligro es el ámbito de la naturaleza, es el espacio de probabilidades de ocurrencia de los eventos en la naturaleza, sobre la cual no tenemos ninguna influencia, pero que la vulnerabilidad es el ámbito de la sociedad que puede ser impactada y el porciento de daño que puede ocurrir en un sistema expuesto en forma determinada, lo cual puede ser reducido considerablemente al conocer con mayor precisión, al conocer el fenómeno destructivo y sobre todo al investigar las causas del desastre, o sea, la relación entre el fenómeno y el desastre. Esas causas no son 100% dependientes ni de la vulnerabilidad de la sociedad, ni de la naturaleza del fenómeno, sino de la interacción, del campo de interacciones entre estos dos. Y esto es lo que define al riesgo de una manera más detallada, por lo menos en el tema del riesgo volcánico. Entonces, podemos redefinir el riesgo en esos términos como el riesgo como el peligro multiplicado, pero por la vulnerabilidad reducida por la preparación. Si nosotros podemos tener una preparación adecuada, es posible reducir la vulnerabilidad y, por lo tanto, reducir el riesgo. Y lo que debemos definir con toda claridad es las características que debe tener ese criterio de reducción. En este caso, desde luego no voy a entrar en detalle sobre los mecanismos de reducción del riesgo, sino sobre los mecanismos de comprensión del fenómeno que nos pueden llevar a generar los criterios de reducción de riesgo aplicados específicamente al fenómeno volcánico. Estas consideraciones pues, son problemas fundamentales en la vulcanología actual. En primer lugar es medir la dimensión de las erupciones. Si no podemos tener una escala de la medición de las erupciones, como el caso de la escala sísmica, pues es muy difícil generar criterios como los que usan los ingenieros sísmicos, los criterios de diseño, de aceleración, de todos estos, que son criterios bien definidos. En el caso volcánico, si no tenemos la escala, pues es muy difícil empezar por ahí. Y no la tenemos todavía. También tenemos la tasa de recurrencia o los tiempos de recurrencia de las erupciones. Como lo mencioné al inicio, las erupciones por lo general están alejadas en el tiempo y en el espacio. Las personas en Chiapas pues, quizás habían oído hablar de la erupción del Colima, pero no les había afectado. Entonces no tenían esa percepción directa. Y en 600 años, que fue la tasa de media de recurrencia del volcán Chichón, pues se pierde por completo esa percepción, tanto al nivel de la sociedad como a nivel de las autoridades. Bueno, entonces, uno de los puntos en los cuales se está centrando la vulcanología es considerar a la probabilidad calculada de la historia eruptiva de un volcán como una propiedad, digamos, una estadística de largo plazo, una estadística para definición de uso del suelo, para definición de otros factores, pero que esa probabilidad puede modificarse sustancialmente ante la detección de señales que pudieran ser precursoras de una actividad volcánica. Entonces, si un volcán tiene una tasa eruptiva de 1 o 2 erupciones por siglo o por milenio, pues lo podemos considerar como un volcán de bajo riesgo, si son 1 o 2 erupciones por milenio. Pero si ese volcán empieza a mostrar signos, señales, fumarolas, sismos, entonces esa probabilidad se incrementa en un factor muy grande. La pregunta es, ¿cuánto se incrementa esa probabilidad? Bueno,
¿Cuál es el planteamiento del problema? Una erupción, por ejemplo, como los ejemplos que vimos, la BI 4 o 5, libera una energía del orden de 10 a la 17 a 10 a la 18 joule. Esta es más o menos la misma energía que libera un sismo de magnitud mayor que 8 y algo. Pregunto, ¿por qué? Bueno, naturalmente si esa energía se libera de golpe, sea en el sismo o sea en la erupción, por mecanismos muy diferentes, ¿por qué no hemos podido ver cómo se acumuló esa energía antes? ¿Esa es la alerta sísmica? Bueno. Bueno, entonces, ese es un problema que yo considero fundamental. Es una enorme cantidad de energía que tiene que haberse acumulado antes por conservación de energía. Esa energía tiene que haberse acumulado antes bajo el volcán o en la zona de fractura. ¿Por qué no hemos sido capaces de detectar ese proceso de acumulación de tal forma, de una manera determinista, que nos lleva a decir cuándo termina ese proceso y se va a liberar esa energía? Bueno, en el caso sísmico es mucho más difícil porque no sabemos exactamente dónde, pero en el caso volcánico sabemos dónde está el volcán y tenemos una limitante menos, que es la incertidumbre espacial. Solo nos vamos a limitar a la incertidumbre temporal en el caso de una erupción volcánica. Y para mostrarles que esto es posible, les voy a presentar aquí un ejemplo, que es el del volcán Popocatépetl, y que está basado en un estudio hecho a posteriori. Toda esta predicción, entre comillas, fue hecha ya que sabíamos, después de ver la película, ya sabíamos lo que había pasado, pero es interesante de todas maneras. Desde el año 87, el Instituto de Ingeniería había instalado ya la estación de Alzomoni, y poco tiempo después el Instituto de Geofísica instaló otra estación un poquito más cerca. Entonces teníamos dos estaciones viendo al volcán cuando todavía no mostraba ningún tipo de actividad. Las señales analizadas, pues después de la erupción sí ya se instaló un sistema de monitoreo bastante más completo. Pero lo interesante es que antes de la erupción, durante los años 87 a 90, se hizo un registro, un análisis bastante detallado de la actividad del Valle de México, y se encontraron fuentes diversas, entre las que destacaban estas fracturas de aquí y estas zonas de acá. Hay más, pero estas son las que de alguna manera estaban cerca del volcán Popocatépetl. Y estas de alguna manera se pudieron caracterizar, se pudieron identificar. Pero a partir de 1990 se empieza a detectar una serie de pequeños sismos muy pequeños, unos microsismos, en un radio de 20 kilómetros alrededor del volcán. Este es el ejemplo. Solo había una estación, no era posible localizarlos con precisión, y el criterio fue a través de la fase S-P para ese tipo de sismos. Lo interesante es que la gráfica de acumulativa del número de sismos desde 1990 hasta 1994, que ustedes recuerdan, inicia la actividad del volcán Popocatépetl, tiene un patrón perfectamente reconocible que apunta directamente al momento de la erupción. Este tipo de patrón nos está indicando que hay unas señales internas que no buscábamos. Todos son eventos extraordinariamente pequeños de magnitudes en el rango 1 y 2, que normalmente no se les presta atención. Se puede decir, bueno, a lo mejor esto es un artefacto, esto es un problema de la manera como se están contabilizando los sismos. Vamos a calcular la energía de los sismos. Claro, son los mismos sismos, pero la energía no tiene por qué seguir el mismo patrón. Podemos tener sismos muy grandes al inicio y muy pequeños al final, que nos daría una curva invertida. Pero no, la curva de energía sigue exactamente el mismo patrón y también apunta a la erupción. Después se hizo otra serie de análisis con el valor B de estas distribuciones, y estos valores B han sido posible identificarlos en términos, primero, de la intrusión de un material más caliente que vino de la profundidad y que reactivó la cámara magmática del volcán con una actividad sísmica virtualmente microscópica. Posteriormente empieza un proceso que pensamos puede estar relacionado con el lento ascenso del magma desde la cámara magmática hasta la superficie,
y eventualmente con una relajación del sistema en el cual ya está empezando a debilitarse para permitir la salida de esos materiales. No es la primera vez que se veía este tipo de comportamiento. Ya en el volcán de Colima, en el año 94, se había visto un comportamiento similar que antes de algunas erupciones, la tasa de acumulación de energía sísmica aumentaba en forma hiperbólica. Esa forma que vimos anteriormente también es una forma hiperbólica. Y aquí hay un ejemplo en el volcán de Colima del año 1998, cuando este patrón fue la única vez que fue reconocido a priori, no a posteriori como en estos casos. A priori, en los primeros 12 días de noviembre de 98 se reconoció este patrón, se hizo una extrapolación y se predijo una erupción en esta escala, en esta ventana de tiempo. La erupción ocurrió un poquito después, pero fue una predicción exitosa en el sentido de que se evacuó a la población más o menos en una pequeña cantidad de la población. Una pequeña aldea cercana al volcán que estaba muy expuesta fue evacuada con base a este tipo de argumentos. Y bueno, si nosotros tomamos la curva inversa de esta tasa acumulativa, la curva inversa apunta directamente al momento de la erupción. Esto es sumamente interesante y nos revela una serie de procesos que indican claramente que esta actividad tiene un carácter determinista y que, aparte del análisis estadístico que podamos hacer, que es fundamental y que es esencial para poder determinar el riesgo a largo plazo, es esencial también hacer un análisis dándole un carácter determinista. Y esto, bueno, suena bien en la realidad. En la práctica se empezó a buscar a lo largo de muchas erupciones, no es única, ha habido muchas explosiones en el volcán de Colima y también en el volcán Popocatépetl, y se ha encontrado que son realmente pocos los casos en los que se presenta este patrón anteriormente. Entonces, aunque podamos entender por qué se presenta el patrón, no hemos podido explicar por qué no se presenta. Y este es uno de los problemas también centrales a resolver en todas estas modelaciones. Y para esto, bueno, pues hay que hacer una serie de observaciones complementarias con otros parámetros, con los parámetros de deformación, los parámetros de químicos, los parámetros de composición de fumarolas, de lava, del agua, etc. Todos estos ayudan a reducir o a enfocar más la precisión de estos métodos estadísticos, a los cuales me voy a referir muy brevemente aquí. Esta es la historia eruptiva del volcán Popocatépetl en los últimos 500 años. Tenemos estas erupciones que van en el rango 2 a 3. Aquí faltó la más importante, la de BI3 del año 2000, pues cuando hubo también una evacuación. Y algunos de los modelos que estamos copiando virtualmente de los sismólogos y que funcionan bastante bien, como son los modelos de Shimazaki Nakata, de los sistemas de tiempo predecible, en el cual el volcán se carga de energía, llega a un umbral, se descarga, y vuelve a empezar el proceso de carga, llega al umbral, genera una erupción, se descarga, y así sucesivamente. Entonces aquí podemos decir que mientras más largo sea el tiempo de espera, podemos pronosticar cuándo va a ocurrir de erupción. Conociendo el tiempo de espera, podemos pronosticar cuándo va a llegar acá. El otro es el de magnitud predecible, en el cual mientras más pequeña sea, mientras mayor sea el tiempo de espera, más grande va a ser la erupción que se aproxima. Estos dos no funcionan tan bien en el caso de volcanes, pero la combinación de ellos, que es el doble aleatorio, parece que está empezando a dar algunos resultados, aunque lamentablemente las bases de información de las historias eruptivas son muy pobres. Si en el caso de las plataformas se tenía, en el estudio de los eventos extremos, reducían de tener unos 500 datos a tener unos 100, pues acá tenemos que reducir de tener 15 datos a tener 4 o 5, porque no hay más, son todos los datos que se pueden conseguir para fines del desarrollo de estas. Y quizás uno de los principales resultados de este tipo de análisis es la no estacionalidad del proceso. Las tasas eruptivas van variando en el tiempo, lo cual lo hace más complejo. Es como si en las gráficas anteriores las líneas de subida tuvieran pendientes variables.
Y esto es exactamente lo que vemos aquí. Aquí tenemos, esta es la del volcán de Colima, tiene una tasa alta, una tasa baja, una tasa alta, una tasa baja. Entonces siempre surge la pregunta si esta erupción, la presente, corresponde a continuar en la misma tasa que teníamos antes o marca el inicio de una tasa de diferente naturaleza. Esta es la misma gráfica un poquito más clara. Y bueno, pues finalmente la escala de esto, estas fluctuaciones en la probabilidad, pues van a depender mucho de los criterios que obtengamos de estos criterios predictivos. Y aquí tenemos una gráfica que es análoga a las que hemos visto anteriormente, en la cual si nosotros empezamos a ver el desarrollo a lo largo del tiempo de un crecimiento hiperbólico o de alguna otra naturaleza y se toma una decisión en este momento, pues ¿qué pasa? Pueden ocurrir varias cosas. Una de ellas es que efectivamente ese proceso continúe y eventualmente se desarrolle una erupción, lo cual sería una predicción exitosa. Eso ha ocurrido más o menos 2 veces en la historia de los volcanes en el siglo XX en México. Pero también puede ocurrir que la actividad, en lugar de seguir creciendo, se amortigüe y empiece a disminuir el nivel de actividad, por lo cual habría que tomar una segunda decisión. Pero ¿qué pasa al tomar la segunda decisión? Pues esta segunda decisión, si aquí se decidió evacuar, pues esta decisión podría ser, pues hay que regresar a la gente que fue evacuada, o bien no regresar, tenemos que esperar. Pero ¿qué puede pasar entonces? Que suba, con lo cual la decisión de mantener a la gente evacuada fue correcta, pero también puede ser que baje nuevamente, con lo cual ya no sabemos si regresar a la gente, a las personas evacuadas o no, y se empieza a complicar bastante el problema. También puede ser que como exactamente es el caso del Popo, que se mantenga un nivel muy constante, muy estacionario de actividad. Y esto pues, nos lleva también otra vez a una gráfica similar a la mostrada en una plática anterior, solo que en este caso nuestras variables son el tiempo, el pronóstico basado en precursores, como los que ya mencioné, y esto nos dice que conforme si el precursor tiene esta naturaleza que desemboca el evento, pues tenemos que seleccionar el momento en que se toma la decisión. El momento en que se toma la decisión, pues conforme esperamos más, disminuye la incertidumbre del proceso, se va definiendo más claramente esta hipérbola, pero también aumenta la vulnerabilidad. Evacuar una población por ejemplo, los que se evacuaron en el año 2000, de 40.000 personas, puede llevar 3 días. Entonces, si esta escala de tiempo es de ese mismo tamaño, de 3 días, pues es una decisión sumamente difícil. Entonces, el reto fundamental de la vulcanología actual es tratar de mover con base a argumentos deterministas esta línea lo más posible hacia la izquierda. Creo que eso es todo. Muchas gracias por su atención. Vamos a continuar entonces con la siguiente presentación. ¿Hace mucho? Al final van a pasar los 3. Entonces el título de su conferencia, ahí está ahí. Sí. No. Es multirriesgo, pero en realidad lo que va a hacer él es nos va a presentar también algo que es relativamente reciente. Hemos estado trabajando muchos en el área de riesgo sísmico, otros en el área de riesgo eólico, pero las decisiones que tenemos que tomar para diseñar una estructura frecuentemente se ven afectadas por los dos riesgos. O sea, una estructura, el riesgo es la suma, si esos son los dos únicos peligros naturales, puede fallar por viento, puede fallar por sismo, y a la hora de decidir optimizar, tenemos que considerar ciertos parámetros de diseño con los cuales nos van a hacer que la estructura o resista viento o resista sismo según lo que le llegue, pero cuál es la combinación, el valor de los parámetros de diseño que nos optimizan ante ese riesgo sumado. Entonces, eso es algo que, aunque nos parezca muy lógico que lo tenemos que hacer así, sin embargo, hemos estado trabajando durante muchos años, cada uno por su lado. Entonces, la novedad que nos va a presentar el doctor Pérez Rocha es
Pues uno de los primeros estudios que se hacen juntando los dos riesgos, ¿verdad? Muy amable. O los dos peligros. Así es. Muy amable, buenas tardes. Pues vamos a iniciar. Bueno, este estudio lo estamos haciendo en el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Es una lista de las personas que han participado en este estudio y lo llamamos riesgos naturales, sismo más viento. ¿Así? Perdón. Pues por algo sería, doctor. Bueno, no, yo creo que vale la pena. Bueno. Bien, aunque no tengo micrófono, pero espero. Muchas gracias. El doctor, bueno, sí. El doctor Luis Eduardo Pérez Rocha, él obtuvo el grado de licenciatura en Ingeniería Geofísica y el de maestría en Mecánica de Suelos, ambos en la UNAM. Hizo un curso de especialidad en Ingeniería Sísmica en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Cataluña y obtuvo el grado de doctor en Ingeniería en la UNAM en 1998. Fue investigador en el Centro de Investigación Sísmica de la Fundación Javier Barrosierra de 1987 a 2004 y a partir de 2005 trabaja como investigador en la Gerencia de Ingeniería Civil del Instituto de Investigaciones Eléctricas. Ha sido investigador visitante en el Instituto de Ingeniería Sísmica e Ingeniería Sismológica de la Universidad Kirill and Metodio, Cirilo y Metodio, de Skopje, en la antigua Yugoslavia, ahora Macedonia, en 1988, y en el Instituto de Física del Globo, Laboratorio de Sismología, Universidad Pierre et Marie Curie, en París, en 1990. Y ha sido creador de distintas distinciones, de las cuales mencionaré unas cuantas. El Premio Nacional Antonio García Rojas del Instituto Politécnico Nacional, por el primer lugar en Ingeniería Geofísica en 1987, una mención honorífica en su examen de doctorado, el Premio José Antonio Cuevas, que otorga el Colegio de Ingenieros Civiles de México al mejor artículo técnico de Ingeniería Civil de 1997, predicción de intensidades sísmicas para el área metropolitana del Valle de México. Bienvenido, muchas gracias y por favor recibámoslo con un aplauso. Gracias, doctor. Bueno, hablaré muy brevemente sobre los peligros de sismo y viento y las curvas de peligro o amenaza con las que estos se describen, y algo sobre el diseño óptimo, especialmente la parte del diseño multivariado por sismo y viento y las consecuencias, ver qué diferencias hay en tomar los criterios de optimación por separado o hacerlo multivariado. Entonces, el peligro sísmico en México pues ya estaba descrito desde el 93, desde antes hay mapas de peligro. En el 93 pues fue una zonificación, en el 2008 hay una descripción continua. Quisiera mencionar que la descripción del peligro no nada más es un mapa a un periodo periodo estructural, hay varios periodos estructurales con los que se define el peligro en todo el país. Igual ha sido con el peligro eólico, se tienen mapas, distribuciones desde los 60s, ya se tiene la última versión, esta se hizo en el Instituto de Ingeniería, actualmente se hace en el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Bueno, la tasa de excedencia es la relación entre las frecuencias con que ocurren, el número de veces con que se excede una intensidad y la intensidad misma para sismo y para viento. Aquí he puesto para el sitio Acapulco, cuáles son las tasas de excedencia que se tienen para sismo, para diferentes periodos estructurales y para viento. Entonces aquí están las abscisas, son las intensidades del peligro.